estás, Chucho? Muy bien, Ciro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas las que sea a todos los que nos escuchan por allá. Oye, Chucho, ¿recuerdas hace un año que estábamos tú y yo en la oficina y hablábamos de marketing? Esto es un año después, Así es. ya más estratégico, Uh-huh. más serio, porque nuestra relación pasó de ser amigos a Sí. noviazgo. Sí, después de un año de trabajo y de clientes, crisis, problemas y retos y cosas muy interesantes. Y este podcast yo tenía la ilusión de hacerlo hace más de 2 años, incluso antes de conocerte. Uh-huh. Y ahora estoy muy contento porque por fin se llegó la hora, el lugar, en un búnker que no vamos a decir dónde estamos, porque es muy secreto. Uh-huh. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, una parte importante de toda esta cuestión de marketing es que queremos hablar, que se llama marketing personal, porque es una idea que tiene mucho la agencia que creemos que se debe hacer, de trabajar sin espejitos. De que aquella persona que lleva la marca, que la conoce y las empresas, no piense solamente en los likes, no piense solamente en cuándo publicar, no piense solamente en el calendario, sino vaya más allá. ¿Cómo conviertes a tu marca en algo de valor? ¿Cómo conviertes a tu marca en algo que en plena década del siglo XXI tiene un impacto y que se conecta con los demás y que no es magia? Y una de ellas partes más importantes que consideramos es la curaduría del contenido. Ahora, curaduría es un término que tal vez suena un poco raro. Originalmente se utiliza más en el arte. Y la curaduría, si ustedes saben una exposición, a la que quiera pueden ir y vayan, les va a ayudar a cualquier mercadólogo, director de marca, dueño, les sirve mucho conocer de arte, ver lo que está ahí, ver las expresiones, conocerlo. No vamos a hacer arte directamente en el marketing y no te van a decir, ya hoy en día todo es un arte, y cuando todo es un arte, nada es un arte. Pero la parte importante es que la curaduría es poder seleccionar aquellas piezas que cuentan un relato específico, que interaccionan de una manera particular. Y en esta manera nos interesa tanto la curaduría, para que tu marca pueda convertirse en aquello que tú deseas. Tal vez a lo mejor lo tienes como en un sueño, esperas que se convierta en eso. Y va más allá solamente de publicar frases, de hacer fotitos, va más allá. ¿Qué nos cuentas de la curaduría, Ciro? Yo casi te diría que me voy un paso atrás. ¿Ok? Vamos a definir entonces qué es marketing. ¿Ok? Y nosotros cada vez que visitamos un cliente, que presentamos un pitch, etcétera, para que les sea muy fácil, les digo que todos hacemos o deberíamos hacer marketing. Uh-huh. Y lo defino en 3 palabras. ¿Ok? Entender para atender. Es decir, si yo no entiendo a Chucho, Uh-huh. sus tiempos, sus necesidades, yo no lo puedo atender. Y si Chucho no entiende a Ciro, tampoco entiende su caos, su motricidad. Y sus prioridades. Evidentemente, ¿no? Entonces, ya si entiendes, ya estamos de gane. Entonces tú puedes entender o desatender Uh-huh. a tu hijo, a tu pareja, a tu socio y a tu cliente. Esta parte es importante porque a veces nos ponemos a trabajar solamente en cumplir el entregable, en hacer tal, pero ¿dónde están los resultados? Finalmente, si bien cada cliente tiene un ciclo, eso va a estar en función de varias cosas. La parte importante es enfocarnos en cuál es la necesidad del cliente y del cliente del cliente. Eso es algo bien importante. La curaduría empieza al tratar de generar empatía, al tratar de ver qué es lo que al cliente lo motiva, inclusive para tener ese negocio. Porque a lo mejor el cliente tiene una idea de algo que quiere crear, pero el diseñador tiene una idea, el community manager tiene otra idea, y nos perdemos en la burocracia de los puestos, y no en aquellas cosas que queremos hacer. Ahora, hay un caso muy interesante que tú ya tienes en mente que quisieras compartir acá con la gente. También, antes de empezar con el caso, quisiera decir que el otro día, con el equipo que colabora en la agencia, decíamos, bueno, nuestro logotipo es un iceberg. Uh-huh. Y eso también nos ayuda mucho para que el cliente entienda que la forma y el fondo, ambas son súper importantes. Y ahí estamos hablando, en muchas ocasiones, quieren que sea muy bonito, pero no estratégico. Exactamente. ¿Verdad? Es vacío. Es vacío, o sea, un contenido sin contenido. Así es. Para eso nos vamos a referir un poco, hay un filósofo sociólogo que se llama Boris Groys. Le recomiendo que lo lean. Hay uno que se llama Going Público, haciéndose público. Es muy bueno. Sí requieres tener algunas cositas, pero en general lo puedes ver. Y él nos dice
que hoy en día es más la gente que crea que la gente que ve. Antes, por ejemplo, en los 80s, todavía en los 90s, era más la gente que pintaba, que hacía televisión, más bien la gente que miraba que la que estaba haciendo. O sea, había muy pocas productoras, había muy poca gente que hacía, había muy pocas figuras públicas. Hoy en día, todos somos figuras públicas, de una o de otra manera, y todas las marcas son públicas. Entonces, esto que nos dice Groys es muy importante, porque lo que dice es que, imagínate en este mar de contenidos, en el cual tienes Instagram del platito de sopa, del gatito, del perrito, de lo que quieras, ¿cómo lo conviertes en algo significativo? Porque los entiendo, ustedes ya gastaron una buena lana en una sesión de fotos. Que si la modelo, que si lo que usó, que si su concepto para generar experiencias, porque ahora todos quieren generar experiencias. Quieres hacer esto tal, pero y ya la generaste, la postprodujiste, la mandaste con alguien para que le hiciera corrección de color adecuada, lo trabajaron con el copy una semana, lo van, le dan likes, ¿y qué pasa después? Que ya una vez que le dan me gusta, el corazoncito y demás, ¿eso es estratégico para tu marca? ¿Eso que estás gastando tanto dinero tiene sentido? No es que no valga la pena hacerlo, sí, la gente busca contenido de calidad y eso es algo que mientras más caro el contenido, mejor el impacto y lo ves. Pero en esto tiene que ser estratégico. ¿En qué te ayuda a tu marca tener esas imágenes? Y ya acercándonos a la pregunta esta que me hacías del ejemplo, es justamente lo que nosotros decimos cada vez que nos preguntan, oye Ciro, y si te contratamos o contratamos a la agencia, ¿voy a vender más? Y yo le digo, es un desgraciado mentiroso el que te diga que sí. te diga que sí. ¿Sí? Al inicio, ojo, al inicio. Nosotros lo ponemos entre 3 y 6 meses de un trabajo de conocernos. ¿Y por qué, Chucho? Porque nosotros no vendemos. Vende el que opera literalmente el negocio. O sea, tú puedes contar lo que tú decías, todo el shooting precioso, iluminado, súper bonito, se pauta, se ve y llegas al lugar y la experiencia es otra. Una parte bien importante de lo que dice Ciro es, ¿cuál es la diferencia entre marketing y ventas? Y eso es algo bien importante para tomar en cuenta. Marketing lo que debe tratar es de generar leads. Es decir, tratar de traer la gente que puede ser el perfil que puede comprar. Y ventas es vender, cerrar el trato. Si lo vemos como si tú fueras una cita de Tinder o de lo que quieras, llegas y a lo mejor ves las fotos y no sé qué, llegas a tus citas ciegas y te das cuenta que la persona con la que estás ni remotamente es la que tenía. Sí. A lo mejor fue hace 20 años, hace 10 años. Hace 20 kilos. Hace 20 kilos o lo que sea, pero lo que nos referimos es, no solamente la campaña tiene que darte una imagen y una expectativa. El cliente tiene que esa expectativa cubrirla. Sea un restaurante, sea un estudio, sea una fábrica, sea un profesional. Tú generas una expectativa. Cuando lo tenemos online y lo estamos generando, vas generando esa expectativa y la gente lo tiene en la mente. Pero el punto es, ¿esa expectativa la estás cumpliendo? Porque si no la estás cumpliendo es contraproducente. Lo que estás haciendo es generando una estrategia que eventualmente mandará a las personas a otro lugar, porque ya les prometiste algo que no vas a dar. Y fíjate, y el deber de la agencia como tal es casi evangelizar a la parte de hacerlo muy bonito. O sea, imaginémonos los que nos están escuchando un iceberg, ¿no? La parte que se ve, pero la parte que no se ve está bien algona, está bien grandísima. Y esa me parece que es el tema de ventas, me parece que es un marketing interno, me parece que son procesos. Porque no hay nada más triste que te digan, oye, no estoy vendiendo. Hace muy poquito nos pasó en las chalupas de San Francisco una cosa terrorífica. Tomaron mala orden, tiraron la mitad de las cosas. Entonces la dueña, estoy seguro que esa noche, al hacer las cuentas, dijo, oye, pero ¿por qué vendimos un 20% menos de chalupas? O de caldos de lo pollo. Que sea. Pues porque no me vendiste. No, ojo, nosotros no tenemos un cliente ahí en San Francisco. Pero imagínate que si fuéramos la agencia de las chalupas de San Francisco. Tú cuentas la mejor experiencia. Venga, Puebla, visítenos. Y te tiran la maldita sopa en las patas. O te cobran hasta cada aguacate adicional o lo que quieras. El punto es, no importa qué tan buena sea tu campaña, si no está enfocada a tus objetivos del negocio, primero. Esto quiere decir, aquello que tú estás ofreciendo tiene que tener perfectamente clara la organización que lo está haciendo. Si tú de repente el de marketing se le ocurre hacer una campaña que solo él conoce y que en piso la gente que la está ejecutando no la está usando, no sirve para nada. Y la otra es,
asegúrate de que se le dé el seguimiento a las personas. Todos hemos ido a este restaurante que tú dices es padrísimo, que no sé qué, y te toca un pan horrible. Las personas sientes que te están corriendo en cualquier lugar y se quieren llevar el plato. Y no sientes verdaderamente la sensación de estar ahí. Y eso es solamente un tipo de cliente. Pero hay muchos otros tipos de clientes que tienen que ver con servicios, con atención al cliente, con escuelas, con lo que sea, que tiene que ver ese impacto. Oye, y antes era el boca a boca, ¿no? Así es. Ahora te revientan en TripAdvisor y para quitarte esa lápida es bravo, es complicado. Aquí esta parte es que estamos hablando de algo que se le llama inteligencia colectiva. Y la gente empieza a colaborar y a suscribir. Incluso hay aplicaciones de Google en las cuales tú puedes ser reseñador. Yo creo que soy nivel 7 u 8, ya no me acuerdo. Pero te dan puntitos en función de los lugares a los que vas, que si das fotos. Apenas yo estaba viendo una foto que yo compartí de una librería acá. La tomé la foto hace como un mes y ya tuvo 70,000 visualizaciones. Esa foto. Eso tiene que ver también con la estrategia. Cuando tú vas a hacer tu estrategia, no solamente tiene que verse inmaculado y contar algo en tu canal. Porque suele pasar esto, tú dices, no, ¿cuáles son las redes del momento? Pues Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest y tal. Y en todas meten lo mismo. Hay hasta gente que pone el mismo diseño que usó en Instagram en Pinterest. Y cada una tiene que tener un canal, incluso el decidir por una u otra tiene un canal. Y hoy en día hay el regreso de algo muy importante que son las páginas web. Antes, hace 5 años, hace 3 años, uno pensaría que totalmente te vas hacia las redes sociales, pero la página web tiene una relevancia muy importante porque te va diciendo de algo, se convierte en la parte más tradicional de la web, valga la expresión, y es el punto de acceso para poder conectar todo. ¿Y ahí en qué tiene que ver la curaduría? Tú cuando entras a una red social, Facebook, Twitter, Instagram o la que quieras, hay realmente muy poco que tú puedas diseñar. Digamos que ya está hecha la estructura de una manera y tú no puedes tener un cuidado, podríamos decir, editorial de lo que se muestra. En tu página tienes el control total de todo. Tú dices qué es lo que va o qué es lo que no va. Tú dices qué color va, cuál es la imagen que tiene. En redes sociales tienes totalmente esta conexión. Ahora, hoy en día lo que pasa es que las redes sociales son las que le dan el mayor tráfico directamente a las páginas. Y tú tendrías que pensar, ¿qué le voy a dar en esa página? ¿Qué es lo que voy a tener para realmente tener un impacto? Y ahí va cómo se construye la marca. La marca se va construyendo en cachitos, parte a parte, en la mente de las personas. Y lo primero que quieres generar de tu marca es conciencia. Es decir, que la gente sepa que existes. Si a lo mejor eres una marca que ya ha tenido un tipo de producto durante mucho tiempo y deseas abrir una nueva línea de producto, tienes lo primerito, no vas a enfocarte en ventas porque va a ser muy raro que las puedas tener en ese momento. Tienes que empezar a hacer una opción en la mente de las personas. Y a partir de eso conectar. Si a lo mejor tú ya tienes mucho tiempo en un mercado y has conectado con los papás y luego con los niños, por ejemplo, apenas fui a un restaurante, a este Donato Camarano, que es bastante chido, bueno, a mí me gusta bastante, y hablaba con unas personas de junto que decían, yo me acuerdo que mi papá me traía. Y tienen la experiencia de esta cuestión de casa en el cual el papá los traía, estaban con ellos y se va generando la experiencia y vas y te atienden y te sientes de nuevo en el espacio y en el momento que está trayendo con eso. Entonces, y lo que están haciendo es conectando con las nuevas generaciones y ver cómo te vas a conectar con uno. Y todo es visual. Hoy en día ya una parte bien importante tiene que ver con lo visual, pero tiene que ver con la relevancia. Porque a veces tenemos, y va una pregunta muy importante, ¿quién debería manejar tus redes sociales, Ciro? Un profesional, no tu sobrino, ni tu cuñada, ni tu esposa. Porque nos ha pasado que evidentemente no hay estrategia, piensan que es enchilame otra, o se pelean y entonces se quedan con las contraseñas. Es un drama, es un drama, no se ha profesionalizado ese tema. La parte bien importante, como dices, es que tienes que tener a alguien que tenga una capacitación sobre el tema. Un community manager no debe ser solamente alguien creativo, sino tiene que saber seguir instrucciones. Porque de repente pasa en que tú llamas a cualquier persona y solo estás subiendo memes o algo así, que no es malo, pero depende el target a lo cual lo quieres manejar. Está hablando, claro. Y también no tienes que agarrar a alguien solamente porque se la pasa con el celular todo el día, porque podrías contratar literalmente a cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga la sensibilidad, el entrenamiento y poderlo manejar. Porque cómo generas esa empatía y cómo generas esa conexión es algo importante. Y atrás del community manager tiene que haber una estrategia. Tiene que haber alguien que esté pensando en cómo se hace una estrategia.
¿Y por qué crees que es importante una estrategia, Ciro? A ver, raza, pero no se me vayan perdiendo, ¿eh? Estamos hablando de curaduría. Así es. Estamos hablando de forma y fondo. Y es ahí donde respondo lo que me acabas de preguntar, Chucho. Sí es muy bonito, sí es estratégico, ¿qué y para qué? Así de es. hecho, en estos días que hemos estado hablando sobre el podcast, esa fue nuestra primera pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hacer este podcast y para qué y quién lo va a escuchar? Son exactamente las mismas preguntas que vamos a hacerle a nuestro cliente para su cliente. Uh-huh. ¿Cómo le vas a hablar? Oye, dueño, pues igual a ti no te gusta, pero ese contenido es el que va al target, al que va. Entonces tienen que ser lo suficientemente humildes, porque aparte del marketing son tan aprensivos los dueños de las empresas y es tan divertido llevar el marketing que les cuesta mucho trabajo soltar esa parte a un profesional, ¿no? O entender quién es el verdadero target. Yo conozco un caso de alguien que desarrollan algunos proyectos, hicieron una campaña, pero no se revisaron totalmente que los valores de aquello que estaban generando no tenían que ver con los valores totales de la empresa. Okay. Y ese es un error muy grande. Okay. Tú puedes generar algo que puede ser totalmente cosmopolita y que tiene sentido, pero tal vez no tenga valor con algo muy tradicional, y ahí es donde choca. Al momento de irlo creando, es conocer todo. Tú tienes que tratar de conocer a tu cliente. Si tú tratas al cliente como si fuera tortillería, no va a funcionar. ¿Qué me refiero? Que si fuera tortillero o panadería es como una fila, agarras un empaque, deme medio kilo, 1 kilo o 3/4 y lléveselo. Eso no funciona, porque tenemos que llegar al marketing artesanal. Y cuando me refiero a artesanal no es que sea mal hecho, es que es hecho por artesanos. Es como por ejemplo un Rolls Royce. Tú lo vas trabajando, lo vas puliendo. Te sale más caro porque son capas de pintura hechas a mano. La madera es especial, lo que vas diciendo es especial. Entonces, tú comprarías tu campaña en una tienda de cómpralo a 10 pesos o esperas que sea un artesano experto el que vaya ayudándote a darle forma a tu imagen digital. Oye, que luego ya nos metemos a otro tema, ¿no? Desgraciadamente, a los artesanos les quiere siempre rebatir el precio y tendría que ser absolutamente al revés. Y fíjate, y nosotros en la agencia sí decimos que somos bien artesanales. ¿Y sabes en dónde? Muy puntualmente en Instagram. Uh-huh. O sea, decimos, si abres una red social es para tener engagement y para tener ida y vuelta, comunicación con ellos. ¿Y qué pasa si una marca, alguien se toma una foto en tu restaurante o en tu tienda y la marca no le habla, no lo pela, no le da like, no sigue a sus seguidores? Ahí no hay engagement, ahí solo hay pura forma. No hay nada de fondo ni de estrategia. No, es una bolsa. Agarran y como fuera una bolsa sin fondo avientan las cosas. Tú tienes que poder ir viendo y medir qué es lo que pasa. ¿Cómo lo mides? ¿Con cuánta gente haces la conversión de algo? ¿Con cuánto es que estás enfocándote a cada uno? Algo importante que tendríamos que poner en contexto es que visto del marketing muy tradicional, siempre buscas en tener la manera de medirlo, en la manera de conectarlo. Hay algunas cosas como el marketing político en el cual no lo vas a saber hasta el final realmente cómo funciona. Y lo que vas creando es una especie de conciencia. Pero aquí una parte bien importante es cómo vas a tomar esta marca, la responsabilidad de tomar la marca, porque en el momento que la tomas con el cliente tienes que tomarla con humildad. Porque finalmente puede ser una marca que tiene 40, 50 años de experiencia, tú la vas a tratar de impulsar hacia un punto, pero no puede perder esa ideología, esa mística que tenga cada marca. Y a veces le cuesta un poquito a los clientes, incluso tienen la misión, visión, que está bien, pero hay cosas que son muy internas, el por qué lo haces. ¿Por qué el señor que tiene esta panadería de 12 sucursales se paraba a hacerlo? ¿Por qué el hijo lo sigue haciendo? ¿Por qué esta gente que hace zapatos son importantes para ellos y los quieren vender? ¿Por qué estas personas que hacen bolsas tiene sentido? ¿Por qué esta fábrica de gente que hace anuncios o lo que sea lo hace todos los días? ¿Qué es lo que los motiva a enfocar? Porque lo que buscan las personas es esa conexión. Si tenemos imágenes frías y vacías, que incluso parecen falsas, tienen que ver con ese sentido. ¿Qué es lo que tú conectas? De stock. Y además, ¿cómo creas la mitología de tu marca? Cuando me refiero a la mitología de tu marca es cómo lo vas a generar de tal forma que sabes que eso significa tu marca, que va contemplando el relato de aquello que tu marca va siendo poderoso. Porque si lo haces tan plástico en el sentido de que se ve bonito, pero ese anuncio lo pudieron haber hecho 20,
Eso lo pudieran haber hecho 50 personas y tu campaña no va conectando. Hoy en día, si hay algo difícil, lo sabemos en todos los aspectos, es la lealtad y la fidelidad. Es así como que aguarde usted a su pareja, identifíquela bien, si tienes eso de la alta fidelidad, a pesar de que con los reproductores de MP3 funcionó, parece que se perdió. Porque el cliente cada vez es más difícil que sea fiel con algo. ¿Por qué? Porque tiene miles de opciones, literalmente. Todas a un clic o a un dedazo de distancia. Entonces lo que tenemos que ir pensando es crear esa fidelidad, crear esa empatía para conectar con las personas. ¿Tú le eres fiel a alguna marca, Chucho? Yo a un par. Yo le soy fiel mucho, por ejemplo, a las cámaras Sony. Sony me encanta como cámara. El sensor es increíble. De ahí en fuera, creo que depende del caso. Hay algunas en las cuales sí puedo serle muy fiel. Ya lo piensas más, ya no es como dogma. Pero aún así hay algunas marcas que tienen un peso mucho más fuerte. Si por ejemplo voy a comprar una tele, ya sé por lo menos cuáles son las que en mi mente están mal. Y a lo mejor las que yo creo que van a estar mejor. También lo sabes a lo mejor con hamburguesas o tienes una idea con algunas cosas. El punto es, ¿cómo creas esa mitología en la mente de las personas? Es imaginario. Para que tu marca quede en ese Olimpo de marcas en el cual tú sabes que esa es la mejor de un tema o es de las mejores de un tema. Porque no necesariamente quieres que sea la mejor, porque a veces la mejor es pensada como la más cara y queda lejos de ese target que quieres. Entonces, más que nada es cómo llega al lugar de la mente, al momento adecuado de cada persona. Oye, estaría muy padre que toda la raza que nos está escuchando nos pudiera enviar un correo y que nos contara un caso, ¿no? Su caso. Oye, tiene razón, están locos, esto está bueno, oye, esto no lo entendí, son muy rolleros, porque eso nos sirve mucho de retroalimentación, ¿no? A fin de cuentas tenemos que ser congruentes con lo de entender para atender. Así es, diles por favor a qué correo pueden escribirnos. Pues tenemos el de contacto@mktconsulting.mx. También ustedes mándenos, incluso si quieren que platiquemos de algún caso en particular, ya sea que es famoso y lo hayan visto, o que quieren que platiquemos de algún caso o de algún problema que tienen. Podríamos hablar de crisis, podríamos hablar de cómo empezar a conceptualizar, cómo hacer un benchmark. Digo, no somos escuela de marketing, para eso hay lugares donde pueden directamente hacerlo, pero somos sus consultores. Tómenos como sus consultores, como que pueden hacernos preguntas, como que podemos hablar con ustedes de qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede hacer. Porque una de las ideas de hacer este podcast es ir con la neta. Sí. No vender espejitos, y porque no es magia. No. Es mucho trabajo. Sí, de acuerdo. Muy artesanal, muy apasionado, muy lindo, muy divertido, canijo, ¿no? De repente, pero lo hacemos con mucho cariño. Y esto que sea el primero de muchos, ¿no? Chuchito. Así es. Si quieres ya nada más para cerrar, cuéntales el caso de un cliente que tú tengas o que manejes de curaduría de contenidos, que te gustaría decir qué fue lo que hicimos o cuál es el impacto que tiene. Qué padre que me lo preguntas, y sí, ya me había desviado y esto era lo que tenía que decirte. Yo hago un símil. Este es Burger Corner, que es una marca que gestionó un monstruo que se llama Carlos Rivera, que ha ganado premios nacionales e internacionales en conceptualización de negocios. Bueno, esta marca la hizo él y nosotros la curamos y llevamos la estrategia digital y de marketing. Yo les decía, a ver, imagínense un quirófano. ¿Cómo es un quirófano? Esterilizado, perfecto, ¿no? Que huele a medicina. Un lugar de hamburguesas tiene que no ser un quirófano, tiene que tener mucho nervio, tiene que oler rico, tiene que oler a pan. Y esa historia la estamos contando yendo a grabar a las 7 de la mañana, cómo sale el pan, el proceso, contar una historia muy bonita. Y ahora tiene un par de sucursales. La primera fue en Zabaleta y la otra está en Sonata. Y son dos targets diferentes, y entonces tienes que entender quién va, los horarios de publicación, el tono de comunicación muy de Hamburgo, ¿no? De dónde nació la hamburguesa, y todo eso estamos creando una marca en redes sociales muy padre. La verdad estamos muy contentos. Y es algo muy padre. Busquen ustedes en Instagram como Burger Corner y van a poder ver tanto en las historias, las publicaciones, cómo se va generando esta marca y también cómo la vamos revelando.
Un poco como la escultura. Decía por ahí Miguel Ángel que estaba la pieza enterrada en el mármol y lo que él hacía era descubrirla. Algo así es lo que hacemos. En el pan está la marca, en el sabor, en la textura, está ahí y tiene esa diferencia. Tú puedes ir y comprarte una hamburguesa muy barata o de lo que tú quieras, y no es que diga que las de carrito están mal o cualquiera está mal, pero de repente un concepto que luego trato con mis alumnos es, date una última cena. En ese sentido de, no es que te diga que te mueras, no es que te quieras suicidar, pero es, haz esta comida significativa. Okay. Y convertir esta comida significativa es, por ejemplo, ir a Burger Corner, en el cual puedes ir con alguien, disfrútalo, velo, vívelo. Y lo que tenemos que hacer es tratar de convertir todo en algo significativo. Y si es algo significativo, será algo mucho más valioso, será algo mucho más poderoso y que nos podrá llevar a conocer algo en un aspecto muchísimo mayor. Ahora, es importante para que esto pueda funcionar que nos digan qué opinan, qué les parece, qué les gusta, qué no les gusta, incluso qué casos quieren que en algún punto tratemos. Porque todo eso nos va a ayudar a poder hablar de los temas que ustedes quieren. Si quieren que profundicemos en análisis, por ejemplo, de datos, en cómo haces el proceso de curaduría, incluso de cómo haces una campaña política o qué lineamientos tomas en una campaña política, en una ONG, en una empresa de algún tipo en particular, pueden hacer. Y también estamos para ayudar y también para que podamos conocer un poco más de ustedes. Entonces escríbanos, díganos qué es lo que les gusta y podremos ir trabajando para convertir este podcast en un espacio de aprendizaje y de crecimiento para todos, donde nos podamos conectar a partir del marketing. Todo está dicho, buenísimo, que este sea el primero de muchos podcasts. Chucho, un placer colaborar contigo, un abrazo a todos los que nos escuchan y estamos conectados, ¿no? Así es, era un gusto. Para los que luego tienen problemas en ver de qué estamos hablando de los lugares geográficos, nosotros estamos en la ciudad de Puebla. Más adelante iremos hablando geográficamente tal vez de otros lugares, pero para que no se nos pierdan, mucho de lo que hablamos el día de hoy tuvo que ver de la ciudad de Puebla. Y eventualmente tendremos también invitados, a algunos dueños de marcas, y también tal vez hablemos directamente desde los lugares donde ocurre, para que ustedes se puedan meter un poco en esta sensación de que el marketing no ocurre en tu oficina, no ocurre en tu computadora, ocurre en el lugar donde está el cliente, ocurre en esa conexión. Entonces tienes que estar dispuesto a ir, dicen los gringos, esa última milla. En las trincheras. En la trinchera y conectarte con ellos. Si no estás ahí, no sirve de nada. Solamente vas a estar queriendo vender algo que probablemente no vaya a funcionar a fin de cuentas. Y para finalizar, nosotros los invitamos a que vean sobre todo nuestro Instagram, que es MKT Consulting MX. Ahí ponemos todos los casos de éxito que hemos tenido, todos los proyectos y un poco para que vean lo que hacemos en la agencia. En YouTube y en otros canales podrán seguir viendo todo lo demás del podcast. Esperemos que les vaya gustando y escríbanos, digan qué les gusta, qué no les gusta, de qué quieren saber. Esto fue Marketing Personal y esperemos que les guste mucho. Adiós. Adiós.